Lucas capítulo 6, versículo 6 en adelante, dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y se acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu misericordia mostrada para cada uno de nosotros. En esta hora, Padre Celestial, nos dirigimos a ti para agradecerte por tus bondades, por tus infinitas misericordias. Queremos que tu palabra fluya con poder y hable a nuestra vida, pero sobre todo necesitamos la presencia del Espíritu Santo que venga a redarguirnos de pecado, para que tu nombre sea exaltado y glorificado y nosotros seamos beneficiados de tanta misericordia. En el nombre de Jesús, reprende al diablo y háblanos. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios puede restaurar lo seco en nuestra vida. Así se llama el título de esta mañana. Esta porción que hemos leído nos describe una confrontación más que tuvo nuestro Señor Jesucristo. En los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo hubo un año que fue el año de la popularidad de Jesús. El otro año fue el año de la confrontación. Y el tercer año fue el año del rechazo de Jesús. En un principio todo el mundo con Jesús, aleluya, gloria a Dios, qué bueno, vino el Mesías. Pero cuando Jesús se paró a predicar la verdad, empezaron ya a oponerse. Empezaron a oponerse. Y eso pasa en nuestra vida. Venimos a Cristo muy contentos cuando Dios nos bendijo, cuando Dios nos dio una ayuda, cuando nos dio una respuesta de un problema, y venimos muy contentos. Pero de repente vamos creciendo y ya los mensajes nos confrontan en la clase de evangelio que estamos viviendo, un evangelio mediocre, y ahí ya nos ponemos a la defensiva. Ahí ya estamos en la oposición con Cristo, porque nos está diciendo a través de la palabra: tu vida está mal, no estás orando, no estás leyendo la palabra, no estás ayunando, y nosotros nos ponemos en posición. Y al final terminamos siendo los que rechazamos a Jesús. Así estaban estos fariseos. Y se nos describe que este hombre, los fariseos estaban allí y siempre buscaban una ocasión para... Y le acechaban los escribas y los fariseos, le acechaban a aquellos que conocían la palabra, le acechaban a aquellos que escribían la palabra, la transcribían. De ahí surgieron los maestros, ellos mismos la acechaban, como hoy en día muchos critican y cuestionan la palabra de Dios. ¿Y de dónde? De los mismos evangélicos. Porque por una vez que leyeron la Biblia se sientan ya ellos que son eruditos, son unos gamalieles, ellos ya se sienten que son un Nicodemo, que conocen todo, y se sienten con la libertad hasta sentarse en una silla y cuestionar: ese predicador sí, esa predicadora no, ese sí, este no. Igual que los fariseos y los escribas buscaban acechar los que conocían la palabra, en vez de alegrarse porque Jesús quería hacer algo bueno. En vez de alegrarse porque Dios había levantado a alguien para que ayudara a su pueblo, se sentían mal. Así pasa mucho. Cuando Dios empieza a exaltar a alguien que está haciendo las cosas bien, viene la crítica destructiva, muchas veces de parte de los mismos predicadores, muchas veces de parte del pueblo de Dios. No, hombre, y ese me decía eso a mí. No, hombre, y ese me enseña algo a mí. En vez de alegrarnos porque Dios nos empieza a usar, empezamos a cuestionar la vida de los demás y nos volvemos de los fariseos bárbaros. Duros con los demás, blandos con nosotros mismos. Criticamos a los demás y muchas veces no nos damos cuenta cómo estamos viviendo nosotros. Y este hombre estaba allí con la mano seca.
Y esta es bien sorprendente porque especifica, porque como Lucas era médico, él especifica y él dice que él tenía una enfermedad, que tenía la mano seca, pero lo sorprendente que dice que era la mano derecha. Y regularmente casi todos somos diestros, son pocos los zurdos. O sea, aquello que Dios le había dado para que fuera de bendición en su vida, aquello que Dios le había dado que fuera algo que le servía, para él era una carga. Para él era una molestia, para él era motivo de burla, motivo de desprecio, motivo de tener su compasión, su autoestima muy baja. Y aparentemente él se veía normal, como muchos en la iglesia. Nos vemos bien normales aparentemente. Este hombre aparentemente se veía bien, un hombre si está vivo, anda caminando, pero tenía una mano seca, tenía una parte de su cuerpo que era de bendición y no le estaba sirviendo. Y cuando nosotros nos damos cuenta, cuando aquello ya no es bendición para nuestra vida, ¿cómo nos damos cuenta cuando aquello ya se está secando? Cuando aquello que fue de bendición es carga para nosotros. La oración, que es bendición para nuestra vida, que es el medio que tenemos para comunicarnos con Dios, para nosotros es una carga. Y aunque no digamos amén, ahí nos estamos dando cuenta que nuestra vida se está secando. El congregarnos, que es motivo de bendición, ya. El leer la palabra ya es una carga para nosotros. Y aparentemente no vemos bien como este hombre, pero aquello que era de bendición, para él era una carga, para él era un estorbo. Así para muchos de nosotros la Biblia es un estorbo, la oración es un estorbo, congregarnos es un estorbo, darle a Dios es un estorbo. Y ¿sabe qué es lo más tremendo de todo eso? Que acá no importa, escúchame bien, acá no importa que usted y yo reconozcamos, si es cierto, no, yo reconozco que yo estoy mal en esa área y voy a seguir igual. No, aquí lo que importa es reconocer que Dios nos habla, que estamos mal delante del Señor y cambiar el rumbo. No sé, que uno puede decir a todos, sí, amén, sí, amén, sí, amén, sí, amén, pensando en los demás. Aquí no basta que usted reconozca, no, si yo reconozco que estoy mal. No, si yo reconozco, no, aquí no se trata solo de reconocer, se trata de reconocer que cambiemos y que enmendemos. No, si yo reconozco que no oro y seguimos igual. No, si yo reconozco que no me gusta leer la Biblia y seguimos igual. No, si yo reconozco que yo le robo los diezmos a Dios y sigo igual. ¿Y usted cree que Dios se complace en ese tipo de evangelio mediocre que nosotros tenemos? Si ese no es el propósito de Dios, si Dios nos señala nuestras faltas, es para que nosotros las enmendemos. No, sí, yo sé que estoy mal delante de Dios. No, yo sé, si eso no importa que usted y yo reconozcamos. Si Dios nos hace ver las cosas, para que las cambiemos. Entonces, este hombre con su mano seca, que en ese entonces a esa enfermedad se le llamaba saturnismo, que es intoxicación con plomo, pero se le llamaba saturnismo porque el plomo es el primer elemento que se descubrió los alquimistas, y se le llamaba al plomo, se le llamaba Saturno. Por eso se le llamaba saturnismo a la mano seca, que era que la mano se iba secando y ya no podía ni abrirla, ni la podía ni estirar. Tenía la mano seca. A eso se refiere. No crean que tenía la mano seca porque no desayunaba, ni almorzaba, ni cenaba. No, se llamaba saturnismo o intoxicación por plomo. La mano dejó de funcionar. Pero dice, la mano derecha, dice el médico amado Lucas, la mano derecha, lo que Dios le había dado para que fuera bendición, eso era una carga para él. Eso era una vergüenza para él. Era una tristeza para él. Ver que todos los demás hombres salían a trabajar, salían a pescar. Porque él con la mano seca, ¿cómo podía este hombre con la mano seca ir a pescar? Si para agarrar la red necesitaba utilizar las dos manos para ir a pescar. Él se sentía un inútil, se sentía inservible por su mano seca. ¿Y cómo lo usaba? Y ver que sus amigos con los que creció, no dice desde cuándo estaba así. Pero pensar este hombre y decir, bueno, mis amigos van a pescar, y él desde allá viendo cómo se iban al lago de Galilea a pescar, y él no podía ni usar la red. Esperanzado a que otros le ayudaran. Aquello que fue de bendición para él era una carga.
Y se lo vuelvo a repetir. La oración es de bendición para nosotros, pero para muchos evangélicos es una carga. La lectura de la palabra es una bendición que Dios nos ha dado, pero es una carga. El congregarnos es una bendición que nos ha dado, pero es una carga. Eso quiere decir algo. Que parte de nuestra vida se está secando, se está muriendo. Este hombre aparentemente se veía normal. Todo el cuerpo le funcionaba, pero su mano estaba seca y no la podía mover. Estaba muriendo. Y es ahí donde nosotros tenemos que irnos a pensar y a reflexionar que aquello que para nosotros es bendición que Dios nos ha dado, ¿por qué nosotros hemos permitido que mueran? Hemos permitido que es lo que nos está haciendo una carga. Hemos permitido esas cosas, lo que es de bendición. Y a mí me encanta cuando dice su palabra en el libro de Apocalipsis 3:2, donde el Señor le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. O sea que Dios no quiere decir que seamos vigilantes de las otras cosas que están a punto de morir. Quizás en nosotros ya murió el deseo de congregarnos. Entonces en nosotros tiene que estar vigilante. Uy, si ya no siento deseo de congregarme, significa que yo dejé de estudiar la Biblia. Y si ya no estudio la Biblia, significa que yo dejé de orar. Empezamos poco a poco a alejarnos del Señor. Empezamos primeramente a cuestionar: ¿y tengo que darle diezmos o no? Y seguimos secos en esa área de la vida. ¿Ayuda a la obra o no ayudo? ¿Ayudo al prójimo o no ayudo? Pero no solo a aquel que me agrada. Ayudo a aquel que lo necesita. Como alguien me dijo, cuando Jesús alimentó a aquellos 4,000 o a los 5,000, y una persona le dice que sin contar las mujeres y niños, Jesús no dijo: pues sí, pero estos son haraganes, no trabajan, ¿y por qué les voy a dar? Les dijo a los apóstoles: denle a todos, siéntenos en grupos y denle de comer. No como nosotros, no, como ese desgraciado le voy a dar algo yo si no trabaja. Esa es la dureza de nuestro corazón. ¿Y quién nos mandó a nosotros? ¿Quién nos mandó a nosotros andar haciendo excepción de personas? ¿Quién nos mandó? Si todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Podemos tener nuestros vehículos, nuestras casas. Y yo tengo mi casa. Deje que venga un terremoto ahorita y se le acabe. ¿Y dónde quedó la jactancia que tengo en mi casa? No, que yo tengo mi carro. Deje que Dios me funda los carros y vaya a chocarse, se lo robe. ¿Y dónde se acabó la grandeza en tirar por un carro? No, que yo tengo un buen trabajo. Deje que Dios le quite el trabajo y que la empresa quiebre, a ver si se va a sentir superior. No, que yo tengo una licenciatura, una ingeniería, y yo soy doctor. Deje que Dios le cierre puertas, a ver si va a seguir con esa jactancia. Todo lo que tenemos nos lo ha dado nuestro Dios. Todo. No podemos de qué jactarnos. No tenemos por qué jactarnos. ¿En qué nos beneficia? No nos beneficia en nada. No, pues yo me fui para Estados Unidos y yo tengo la ciudadanía. Descuídese, va a perder hasta la ciudadanía, la residencia, y puede perder hasta los papeles. Si es que todo lo que tenemos es por gracia y misericordia de Dios. Oh, si es que yo tengo tanto dinero en el banco, deje que el banco quiera y va a perder todo el dinero. ¿Y dónde quedó la grandeza? Porque muchas veces esas cosas hacen morir las cosas en nuestra vida, nuestro descuido, nuestra oración. Es bien absurdo que nos desvelemos viendo TikTok, viendo redes sociales, viendo películas, pero nunca tenemos el tiempo para nosotros ver. Tenemos tiempo para hacer vida social. No es que van a venir los fulanos y vámonos para allá, y vamos aquí, y vamos a la playa, y muchos dejan hasta un culto por ir a la playa. Lo dejan. Prioridades, la vida son prioridades. Y a todos nos pasa, a todos. No, yo no, otros no, todos nos hemos equivocado, todos.
Todos en un momento de nuestra vida hemos priorizado otras cosas más que a Dios. Pero ¿qué beneficio tenemos de todo eso? ¿Cuáles son las consecuencias? Consecuencias negativas. Entonces Dios nos manda a ser vigilantes. Aquello, bueno, de repente que usted se ha puesto un día sin orar, eso ya no es correcto. Qué raro, hoy me acosté sin orar. Pero el problema es cuando uno se acuesta y no se da cuenta. Y 2 días y no sintieron, y 3 días y no sintieron, y 4 días no sintieron. Pasó un día sin leer la Biblia. ¿Pero qué dice? A ser vigilantes. A ser vigilantes de aquello que nos distrae fácilmente. Mire, nos puede distraer fácilmente cualquier cosa. Cualquier cosa. Si a nosotros los viejos nos distrae, no digamos a los jóvenes. Los jóvenes son vulnerables a ser distraídos por cualquier tontería de este mundo, porque el mundo es atractivo. El pecado es un deleite. Así lo dice Hebreo, que dice que Moisés renunció a los deleites temporales del pecado. Si bien es un deleite, pero es temporal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué que tenemos esa área seca? Porque nos hemos descuidado, dejamos de ser vigilantes. ¿Y cuándo dejamos de ser vigilantes? ¿Por qué dejamos de ser vigilantes? Por descuido. Váyanse por favor a Oseas capítulo 7, versículo 9. Ya voy a terminar. Oseas capítulo 7, 9. Hoy tenemos una clase de evangelio que nos importa más otras cosas que Dios. Oseas está después de Daniel. Oseas 7:9 dice: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Pero me gusta lo que dice la versión NBI, me encanta. Dice: los extranjeros le minan las fuerzas, pero él ni cuenta se da. Su pelo se ha encanecido, pero él ni cuenta se da. Dejamos de orar y estamos siendo presa fácil de Satanás y ni cuenta nos damos. Dejamos de leer la palabra y nosotros ni cuenta nos damos. Dejamos de ayunar y ni cuenta nos damos. Dejamos de hacer nuestros aportes y ni cuenta nos damos. Dejamos de congregarnos y ni cuenta nos damos. Porque hemos normalizado muchas cosas que son anormales. Hemos permitido en nuestro matrimonio la falta de respeto y ni cuenta, es normal. Hemos permitido que nuestros hijos nos falten el respeto y es normal. Así son los jóvenes de hoy. Sí, los jóvenes, como le dicen al papá, mi viejo, mi ruco. Y los papás que hemos permitido son jóvenes, entendamos, porque hemos normalizado muchas cosas. Es normal que los hijos ya nos digan, papá, mamá, fíjense que voy a ir a tal parte y a tales horas vengo. Pues ya no preguntan, mire papá, mamá, ¿creen que podemos? ¿Nos da permiso de ir a tal parte? No, hoy no. Vivimos en el siglo XXI. Es que estamos atrasados. No, hay cosas que no cambian. Hay cosas que no cambian. Decía una joven y me dijo: ¿me puedo casar, pastor? Quiero casarme, pero tengo dudas. ¿Por qué? Porque mi novio me golpeó. ¿Usted me recomienda que me case? Sí, cásese lo más pronto posible. ¿Por qué me dice eso, pastor? Pues sí, porque le gusta que le peguen. Y así le va a pagar en el desayuno, almuerzo y cena, cada día, y usted va a ser feliz. Desde el momento que te puso el primer dedo encima, ahí ha de cortar esa relación. No es que yo lo amo. Pues dale, casa. Que te sigan dando. Desde el momento que la mujer permite que un hombre le ponga un dedo encima, o de que el hombre permite que le ponga un dedo, y lo normaliza, está mal. Ustedes que están aquí jóvenes, jovencitas, no permitan que ningún novio le ponga un dedo encima. Aquel novio que ya quiere andarles manoseando, o jóvenes varones también, cuídense hasta el matrimonio. Es que, ¿cómo es eso que los hombres vayan, miren al matrimonio? Honren a Dios. ¿Qué tiene de malo? Nuestra cultura machista tiene que desaparecer. Nuestra cultura pecaminosa machista es tanto así que hoy los hombres en algunos lugares a los 14 años, 13 años llevan a los supotes donde las prostitutas para que sean hombres. ¿Quién dice que eso, tener relaciones sexuales, hace hombre a los muchachos? No los hace hombres. Conceptos equivocados que tenemos.
partes que se han secado en los mismos evangélicos. Hemos hecho normal muchas cosas. Y por eso cuando esta muchacha se me dijo, me caso, cásese, para que todos los días le den golpes. Eso es lo que usted quiere, ya que ve que le encanta que le estén maltratando. Eso no es normal. No es normal que los homosexuales se mezclen a la iglesia y no cambien su estilo de vida. Fue homosexual, entró, se convirtió a Cristo y tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero van a entrar homosexuales y lesbianas a la iglesia a andar seduciendo a las hermanitas, a los hermanitos. Que Dios reprenda al diablo. No es conveniente ni es correcto. Pero no hemos sido vigilantes en nuestra vida espiritual. La iglesia evangélica y muchos pastores que viven de diezmo y ofrenda y han utilizado esto como un negocio, permiten de todo en las iglesias, porque saben que si confrontan se les van a ir los que más diezman, pues que se vayan al carajo. Bendito el Señor que no vivo de eso. Que se vayan al diablo, que se gocen con ellos. Se necesita solvencia moral para decir yo no tomo diezmo ni ofrenda, porque muchos dicen no diga eso porque ahí están los que más ofrendan. Las ofrendas necesita el Señor para su obra, pero yo no vivo de eso, bendito el Señor. Y puedo decir los 7 años de ministerio donde yo no vivo de eso, bendito el Señor, y me ha bendecido. Dios ha sido muy bueno conmigo y hemos sido canal de bendición para otros, porque hay que estar vigilantes de nuestra vida espiritual. ¿Por qué nuestras vidas espirituales están secando? Lo que dice, o sea, por descuido, nos hemos descuidado. No nos importa, ni cuenta se dan. Hemos permitido muchas cosas, ni cuenta nos hemos dado. Que usted se acueste sin orar no es normal. Que usted pase 3, 5, 6, 7 meses sin ayunar no es normal. Que usted no se congregue teniendo el tiempo no es normal. Que usted no lea la Biblia teniendo el tiempo no es normal. Que usted haga excepción de personas y le ayude solo a aquellos que a usted le agradan no es normal. Porque la Biblia nos manda a no hacer excepción de personas, así como el Señor no lo hace. Que usted ya no se goce en los cultos no es normal. Que venga a los cultos y salga igual o peor no es normal. Nos hemos descuidado. Y es lo que dice esa porción. Ni cuenta se dieron. Y por eso me gusta lo que dice. Los extranjeros le miran a fuerza, pero ni cuenta se da. El diablo te ha adormecido y ni cuenta te da. ¿Por qué nuestro matrimonio está como está? ¿Por qué nuestra vida está como está? Porque no le damos el primer lugar a Dios. Porque Dios no es lo primero en nuestra vida. Primero en nuestra vida, ¿qué es? El trabajo, el negocio, mis hijos, mi cónyuge. ¿Qué es lo primero en mi vida? Porque en base a lo que sea primero en mi vida, así son las bendiciones de Dios. No, qué mayor bendición es tener paz en medio de la tribulación. Y el problema está ahí. Usted no sabe ni por qué anda paz, solo sabe que Dios va a resolver ese problema. Pero por descuido nosotros estamos secos. Lo segundo, primer libro de Reyes, capítulo 13. Nos hemos descuidado. Todos nosotros somos culpables. Primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 1 en adelante dice: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que en la casa de David será un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. Y aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano del altar, dijo: ¡prendedle! Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. ¿Por qué es la otra? Por soberbia y por rebeldía. Dios les envió un profeta a decirle: estás mal. Este altar no es el que me santifica.
Tu vida, aunque eres rey, no es agradable delante de mí. Y lo que él hizo, que a pesar de que sabía, porque un profeta, y a Silonita le había dicho a Jeroboam, te voy a dar 10 tribus a ti. Dios lo exaltó. Y cuando lo exaltó, lo que él hizo, lo primero que hizo fue menospreciar la palabra, como muchos de nosotros menospreciamos la palabra. Empezamos a comernos al pastor. Que tanto se tarda, que no termina temprano, que conmigo es. Y no respetamos la autoridad que Dios ha delegado sobre los hombres de Dios. Este hombre era un hombre de Dios que fue enviado. Pero ¿qué es lo que es él? Se puso rebelde. Y se puso lleno de soberbia y dijo, préndale. Aunque era un mensaje de la palabra de Dios, de Jehová de los ejércitos, dijo, préndale. ¿Qué le pasó? Dice que la mano se le secó y no la pudo enderezar. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Cuando menospreciamos la palabra de Dios, nos vamos secando. Ay, de modo de que ir al culto, porque como hoy toca, hoy es jueves, hoy es martes, hoy es domingo, hay que ir. Venimos a los cultos por compromiso. Y aunque no digamos amén, muchos de nosotros venimos porque toca culto, pero no hay devoción ni amor por estar en la presencia de Dios. No podemos decir como el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y como le vuelvo a repetir, no, o sea, aquí no importa que digamos, no, sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Y no lo cambiemos. No, si Dios nos confronta, ¿para qué cambiemos? Pero para esto se necesita disciplina. Para esto necesita voluntad. Si usted y yo no oramos, no es por falta de tiempo, es por falta de voluntad. Si no leemos la Biblia, no es por falta de tiempo, es por falta de voluntad. Si no diezmamos, porque el pastor se come los diezmos, mentira, yo no vivo de eso. No diezman porque son duros de corazón y porque están en contra de la voluntad de Dios. Y trabajan, y trabajan, y trabajan, y el dinero no les alcanza y se les hace agua. Porque hoy han inventado de que hoy ellos quieren administrar los diezmos. Ya no dan los diezmos lo que quieren hacerlo. Muchos predican y ni diezmos dan. ¿Y con qué autoridad y solvencia pueden pasar a decir eso? Dios va a bendecirte. No tienen la solvencia. No la tienen. Hay muchas cosas que están pasando en nuestra vida y no nos damos cuenta. ¿Sí? Trabajan y trabajan, y por eso me encanta lo que dice el Salmo. Por demás es que madruguen y se vayan tarde a reposar y se coman un pan ganado con mucho sufrimiento, porque aquel que ama a Dios aún estando dormido lo bendice. La bendición de Jehová es la que enriquece y es tamaña de tristeza. Por demás que nos afanemos, no nos vamos a llevar nada, y lo sabemos, sí es cierto, pero seguimos igual. No, es que no puedo estar en el culto porque es que tengo compromiso, y eso es que me van a dar un dinero que les cuesta que lo den mañana. Es que se lo pueden gastar, no hombre, esté con Dios, a ver si Dios no le va a guardar eso. Aquel hombre que contrató a los hombres de Israel, que le dijo, pero es que da 100 talentos de plata o de oro. ¿Y qué le dijo Dios? Déjalos que se pierdan, sin más te puede dar Dios. Porque ese hombre sabía que lo primero en la vida del hombre tiene que ser Dios. Por soberbia y rebeldía, nosotros nos estamos secando en muchas áreas. Sabemos lo que tenemos que hacer y no. Siempre nosotros poniendo justificación. Y ese quién es para decirme, cuando hay un corazón humilde, uno puede escuchar y decir si es cierto. Porque uno está viendo, no el chorro, está viendo el agua que está saliendo. Estás viendo lo que calma tu sed, no es el chorro. Porque cuando tú tienes sed, no agarras el chorro y lo metes en un vaso, te lo tomas. Lo que te tomas es el agua. No es tu garrafón de agua lo que te calma la sed. No es el recipiente lo que te calma la sed. Lo que te calma la sed es el agua. Y lo que te va a calmar la sed es el Espíritu Santo, es nuestro Señor Jesucristo, es la palabra, es lo que calma la sed. Pero por soberbia y por rebeldía no lo hacemos. Y la Biblia dice que el hombre que siendo reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá remedio. No, el Señor ahí te deja, ahí nos deja, seguí con tu rebeldía, seguí con tu rebeldía. Pero cuando te venga a agarrar, mi amado hermano, amada hermana, cuando te agarre por su cuenta, ahí vas a decir, no, perdóname, no. Con la nación de Israel pasó lo mismo.
les envió la palabra, se las envió, se la cambió, y que dice, hasta que no hubo ya remedio. Y dijo Dios, hoy sí, decretó juicio. Y muchos de nosotros estamos próximos a caer en juicio de Dios, porque nos hemos rebelado contra Dios, porque estamos llenos de soberbia. ¿Y ese que puede decir? ¿Y ese que puede enseñar? Un día la paciencia de Dios se acabará. Y a eso que nos jactamos, y aquellos que creemos que podemos salir bien librados pecando, es mentira. Vendrá el día y que Dios nos va a cobrar. El segundo punto. ¿Por qué nosotros se nos está secando la vida? Juan capítulo 15. El tercer punto, ya voy a terminar. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? Por alejarnos del Señor y sus caminos. Por eso nos estamos secando. Óigame bien, y quiero que se grabe esto esta hora. No hay cristianismo alejado de Jesucristo. No existe la vida cristiana exitosa alejado del cristianismo, de Jesús y de su palabra. Muchos cristianos viven en fracaso porque están alejados de su palabra. Muchos viven en fracaso porque no tienen vida de oración. No es que Dios quiera. Hermanos, si la gente dice, oh, si allá en aquel día, usted escucha al hermano que dice, no, si en aquel día se van a ver sorpresas. Sí, muchos que se congregaban van a ir al infierno. Grandes sorpresas. Muchos que predicaban van a ir al infierno. Muchos que eran buenos músicos van a ir al infierno. Muchos que no se perdían los cultos van a ir al infierno. Porque aunque estuvieron dentro de las congregaciones, estuvieron lejos de Jesucristo. Porque aunque estuvieron dentro de las congregaciones, estuvieron lejos de su palabra. Y se cumple lo que dijo el Señor: este pueblo de labios me honra. No, si uno puede venir y uno puede hacer esto y lo otro y engañarse uno mismo. Pero Él dice en su palabra: no os engañéis. No se engañen, hombre. Si Dios no puede ser burlado. O sea, yo tengo una frase que siempre lo he dicho: que Dios no es ciego, Dios no es sordo, ni es nuestro tonto. El peor error cuando el orgullo nos engaña, creer que nosotros podemos pecar y que Dios nos va a dejar pasar todo y que no habrán consecuencias. Déjeme recordarle en esta mañana, en el nombre del Señor, que el pecado que usted cometa tarde o temprano le va a pasar factura. Y no porque yo se lo diga, porque la palabra lo enseña. El pecado que usted y yo cometamos tarde o temprano nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar. Pero así como hemos sido valientes para desafiar a Dios, hemos sido rebeldes y soberbios para desafiarlo, así como nos hemos jactado de que podemos vivir lejos de Dios, a la hora que venga el juicio de Dios, seamos valientes y humildes para reconocer: esto es lo justo, esto es lo que merezco. Sí, Señor, estoy pagando lo que merezco. Seamos lo suficientemente humildes, porque así como nos jactamos y nosotros nos creemos que podemos vivir fuera de la voluntad de Dios, así como nosotros nos jactamos y menospreciamos su palabra. No digo ustedes, nosotros. Así como nosotros menospreciamos la oración, así como nosotros. Déjeme decirle que un día el juicio vendrá. Un día vendrá la factura de Dios para nuestra vida. Un día vendrá ese día en que Dios nos va a cobrar a todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos decidido alejarnos del Señor y de su palabra. Deuteronomio les dijo el Señor: a su tiempo lo que les tengo preparado vendrá. Todos los que pecamos voluntariamente y todos aquellos que somos soberbios y rebeldes, si somos hijos, Dios tomará cartas en el asunto por amor y nos traerá. Pero si no somos hijos, Dios tendrá un juicio sobre nosotros,
pero no un juicio con misericordia. Tendrá un juicio sin misericordia. Y Hebreos dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. A muchos el pecado ya nos mordió y hemos pagado las consecuencias, pero muchos seguimos con el pecadita jugando. Seguimos en la misma condición. Seguimos con el pecado. No me quemo, no me quemo, no me quemo, no me quemo, y sigo con el pecado, y no me quemo, y no pasa nada, y no pasa nada, y no pasa nada. Habrá un momento en que el descuido vendrá. Y habrá un momento en que el juicio de Dios vendrá. Pero cuando ese juicio venga, así como somos valientes para reírnos de Dios, ¿qué? Y burlarnos de su palabra y menospreciarla, seamos valientes para enfrentar el juicio de Dios cuando venga por amor. Jeremías le dijo: en tu juicio, acuérdate de tu misericordia. Y eso es lo que tenemos que hacer esta hora. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero esta mañana, en la porción que leímos, a pesar que tenía una mano seca, el Señor en su bondad le dio la oportunidad de restaurar esa mano seca. Y esta mañana el Señor a nosotros nos da la oportunidad de restaurar esas partes que se han secado. ¿Se ha secado el área de la oración? ¿Se ha secado el área de la lectura de la palabra? ¿Se ha secado el área del diezmo? ¿Se ha secado el área de poder perdonar? ¿Se ha secado el área de ser amorosos? ¿Se ha secado esa área? Porque si esa área se ha secado, el Señor está aquí, en esta hora, para que nosotros seamos restaurados. Dios creó el universo de la nada solo con su palabra. A Dios solo le basta su palabra para que nuestra vida sea transformada. Pero lo que necesitamos es ser humildes y reconocer las áreas en las que estamos deficientes. Esas áreas. A ese hombre Dios le quitó la afrenta que sentía de ser la mano seca. Le quitó la tristeza, la angustia, el menosprecio que otros sentían por él, y le restauró aquello que se había secado. Esta mañana solo basta que con sinceridad cada uno de nosotros, que con honestidad le pidamos a Dios que restaure esas áreas que tenemos secas. Porque déjeme decirle que el cristianismo sin Cristo es una vida miserable. El cristianismo lejos de la voluntad de Dios es una vida miserable. Es una vida sin gozo, sin alegría, insípida. Pero el cristianismo de la mano de Dios es de gozo, es de paz, es de alegría, es de esperanza, es de consuelo. Pero esta mañana Dios nos ha llamado un momento a reflexionar. ¿Por qué nos hemos secado? Por descuido. ¿Por qué nos hemos secado? Por soberbia y rebeldía. ¿Por qué nos hemos secado? Porque nos hemos alejado del Señor y de su palabra. Pero no solamente nos confronta en decirnos que estamos haciendo mal, sino que nos da la esperanza para que nuestras vidas sean restauradas. Por eso hoy en esta hora examinémonos y pidámosle al Señor en este momento que Él pueda tomar control de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Padre, en esta hora queremos dirigir a ti nuestras palabras y te queremos dar las gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú has hecho. Si hay algo que nosotros necesitamos antes de una sanidad física, es una necesidad espiritual, una sanidad espiritual. Eso necesitamos, ser sanos espiritualmente, que nuestro corazón no esté cargado de dureza, que nuestro corazón no esté cargado de resentimiento, de soberbia y de odio, que nuestro corazón sea un depósito donde Dios pueda derramar su espíritu para hacerte bendición. Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. En el nombre de Jesús,
No quiero seguir siendo más insensibles. En el nombre de Jesús, ayúdanos a no ser indiferentes. En el nombre de Jesús, Padre.